Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Estás. No te preocupes. Cómpita, ¿cierto? Listo, pues. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar, simplemente quería como pues resaltar, confirmar lo que habíamos hablado en la sesión del lunes acerca del desarrollo de la sesión del día de hoy. Yo les había dicho a ustedes que la sesión de hoy va a ser corta, es decir, no vamos a hacer las 2 horas de sesión como acostumbramos, solo vamos a hacer una para que la otra hora ustedes la tengan por si lo desean para avanzar en la actividad evaluativa. Por cierto, la tercera actividad evaluativa, y eso yo lo había mencionado el lunes, la dejo hoy, o mejor dicho, la dejé hoy, ya está en la plataforma, por favor confírmenlo, y la fecha de entrega es el día martes, durante todo el transcurso del día. ¿Sí me pueden confirmar que efectivamente puedan acceder a esa tercera actividad? Sí, profe, sí puedo acceder. Sí, profe. Por favor, confírmenlo. Sí, profe, sí se puede acceder. Entonces, esa última actividad, que como les digo, tiene fecha de entrega el día martes, corresponde al 50% del corte. Entonces, la idea es que la suban a más tardar el martes. Yo quería hacer un pequeño comentario. He estado revisando las actividades evaluativas que ustedes ya entregaron o que ya deberían haber entregado. No las he calificado, naturalmente en este proceso estaré en el transcurso para la próxima semana deberían estar, pero sí estuve por lo menos revisando la entregabilidad, es decir, si todos efectivamente están entregando esa actividad y veo algunos casos de algunos estudiantes que no han entregado ninguna de las dos que se han dejado hasta el momento. Yo no sé, pues yo sé que yo siempre tengo presente el caso de Rosa, que ella la primera actividad me la envió por correo y pues yo confirmo el recibido de esa actividad, se lo había confirmado, entonces digamos que por ese lado no había problema. Igual si puedes, yo te agradecería, Rosa, que también lo subieras a Moodle, así esté a destiempo, creo que te lo permite subir para que tengamos como la evidencia de la entrega en la plataforma. Pero aparte, Profe, qué pena interrumpirlo, pero la segunda actividad yo sí la subía por a eso la digo plataforma. la La primera, segunda, por o eso, sea, por eso te digo, por eso te digo que es la primera que yo sé que me la enviaste por correo, pero si me puedes hacer el favor de subirla a la plataforma. Yo sé que la segunda la ok. subiste, yo sé que la Ah, segunda la subiste, pero la primera yo sé que no y yo sé que me la enviaste por correo, pero te sí, ya estoy te- diciendo que por favor, si la puedes subir en la plataforma. sí, listo, listo. Pero no tengo en la cabeza otros casos de estudiantes que me hayan enviado o que hayan sido autorizados para enviar actividad por correo. Y veo que hay algunos que no han enviado ninguna de las actividades. Yo no sé si habrá sido un problema, digamos que tecnológico. Igual cuando ustedes tengan un problema de ese estilo, me lo comentan y pues inmediatamente se genera la alternativa, pero pues yo quiero clarificar que los que no les aparezca entrega en la plataforma de Moodle, pues se asume que no hay entrega y la evaluación pues naturalmente
pues será de no entregado. Entonces, como para que tengan eso presente, porque sí me generó un poco de inquietud esa situación. No sé si alguien tenga esa situación de no haber entregado ninguna actividad, como para que me comente qué fue lo que pudo haber pasado. No sé, de pronto fue un problema tecnológico o no sé. Pero pues espero que tengan en cuenta lo que les acabo de mencionar. Ustedes pueden verificar la entrega cuando ustedes suben la actividad o la respuesta, ustedes pueden verificar que efectivamente quedó la entrega ahí. Sí, Sí, señor. profe, sale entregado y abajo sale para calificar. Listo. Entonces, pues como les digo, espero que, porque si hay estudiantes, o sea, no los menciono a viva voz, porque pues, el propósito no es exponer a nadie, pero sí hay estudiantes que no han entregado ninguna de las dos, lo cual digamos que me genera un poco de inquietud, porque pues eso afecta naturalmente el proceso de evaluación. Bien, para que lo revisen y lo tengan en cuenta. Ya en este momento no hay más nuevas matrículas, eso venció el lunes, entonces entendería yo que ya no debería haber nuevos estudiantes el día de hoy. Entonces la idea es que al finalizar el martes todos estuviéramos al día con respecto a lo que es evaluativo y también con respecto a los contenidos, a través de los videos, a través de las cápsulas que voy subiendo también, que espero que les sirva de ayuda, esperar que todos como que nos orientemos con respecto a los temas en este momento. Ese era como el comentario que quería hacer. Bien. Hoy, como les decía, solo hacemos una hora de sesión y la otra hora, pues ustedes quedan en libertad. Pues una hora y 10, ya es la 1:10, yo creo que por ahí hasta las 2:05 aproximadamente. Para que ustedes tomen la segunda hora como un espacio, el cual pueden aprovechar para lo que ustedes prefieran. Lo ideal sería pues, que fueran como avanzando en esa actividad, como para que no se cuelguen, pero pues naturalmente ustedes están en su libertad de desarrollar ese espacio como consideren. En esta hora de clase yo quiero presentar el contexto aplicado o algunos ejemplos del contexto aplicado de estos sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, problemas con un contexto real, podríamos decir, en el cual uno puede plantear un sistema de ecuaciones lineales y puede, y a partir de la solución, dar respuesta a las preguntas que se plantean. Nosotros creo que habíamos hecho este ejercicio con sistemas de 2×2. Ahora tratamos de ampliarlo a más variables y a más ecuaciones y tratamos como de incluir toda la teoría del método de Gauss-Jordan para dar respuesta a esas preguntas. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que es planteo, que es la parte que no hemos trabajado. Entonces, como para ilustrar esa idea, quiero traer a colación este problema que estoy presentando en pantalla. Tú lo puedes ver bien, ¿cierto? Desde este lado no se ve como claro, pero como que puedes verlo bien ahí. El cual digamos que es un problema de planeación económica a través de un diagrama. Los contextos en los cuales se desarrollan los sistemas de ecuaciones lineales son muy variados. Es decir, los sistemas de ecuaciones lineales aparecen en muchísimos contextos, en muchísimas problemáticas. Entonces, este es como un ejemplo, y este es un ejemplo sencillito de entender, esperaría yo, hay unos que considero más complejos, pero digamos que nos permite como ilustrar la idea general
del planteamiento de estos problemas. En este tipo de problemas, cuando uno quiere plantearlos como sistemas de ecuaciones lineales, lo primero que uno debe establecer, pienso yo, es mi postura, es cuáles son las incógnitas del problema. Y sobre esto digamos que debe haber cierta claridad. Cuando uno habla de las incógnitas, a lo que uno hace referencia es cuáles son los datos que queremos encontrar o cuáles son los datos que nos plantea el problema que debemos encontrar. Entonces, esas incógnitas están profundamente relacionadas con la pregunta del problema. Y entonces, si uno mira este problema, la pregunta es muy concreta. La pregunta es, o el problema, o lo que se quiere es calcular el número de días que pasó un viajero en cada uno de 3 países: Inglaterra, Francia y España. Y entonces la cantidad de variables, pues depende de la cantidad de países, y naturalmente las variables son, o las incógnitas son, la cantidad de días que pasó en cada país. Eso es lo que queremos encontrar, eso es lo que no sabemos, esas son las variables de nuestro problema. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ahora, a la hora de tener las variables, lo que viene a continuación es el planteamiento de las ecuaciones. Y el planteamiento de esas ecuaciones está naturalmente relacionado con la información que me da el problema y con la relación aditiva y multiplicativa entre esa información y las variables. Entonces, leamos el problema completo, o por lo menos leamos la estructura del problema. Hay un viajero que estuvo en Europa que gastó cierta cantidad de dinero diaria en Inglaterra, cierta cantidad en Francia y cierta cantidad en España por concepto de hospedaje. Es decir, la información que me da el primer renglón es cuánto gastó diariamente por concepto de hospedaje en cada uno de los países. Lo siguiente es cuánto gastó diariamente en cada país por concepto de comida. Entonces, 20 en Inglaterra, $30 en Francia y 20 en España. Y la otra información es cuáles fueron los gastos adicionales diarios en cada uno de los países. Es decir, lo que yo tengo establecido ahí es los gastos diarios en cada país por 3 conceptos diferentes: hospedaje, comida y gastos adicionales. Y aparte de esa información, me indican cuánto fue el gasto total durante todo el viaje por cada uno de esos 3 conceptos. Es decir, en total, en todo el viaje, gastó 340 en hospedaje, 320 en comida y 140 en gastos adicionales. Esa es la información que me provee el problema. Esos son los datos que tenemos. Y esos datos son los que me van, o a partir de los cuales vamos a plantear las ecuaciones del sistema que representa el problema. Entonces quiero que miremos cuidadosamente esa información. Me voy a pasar esto un poquitico más arriba, o por lo menos me voy a traer una copia, para que veamos la racionalidad de ese planteamiento. Yo sé que yo me gasté $30 diarios por concepto de hospedaje en Inglaterra, 20 por ese concepto en España y 20 por ese concepto, perdón, 20 por ese concepto en Francia y 20 por ese concepto en España. Eso quiere decir que si yo multiplico esa cantidad diaria
por los días que pasé en cada país, yo tengo el gasto total en hospedaje por cada país. Es decir, 30 por la cantidad de días que pasó en Inglaterra, pues me da el hospedaje, el gasto total de hospedaje en Inglaterra. 20 por los días que pasó en Francia, el gasto total de hospedaje en Francia. Y 20 por los días en España, el gasto total en hospedaje en España. Y si yo sumo esas multiplicaciones, pues aquí está lo aditivo y lo multiplicativo, multiplico y luego sumo, eso tiene que ser igual al total de lo que me gasté en hospedaje, que en este caso fueron $340. Y entonces, teniendo en cuenta que X1 son los días que se pasó en Inglaterra, X2 los días que pasó en Francia y X3 los días que pasó en España, esa situación se plantea a través de esta ecuación. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Bien, 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 bien. Entonces, bajo el mismo principio, yo puedo plantear otra ecuación que corresponde a los gastos de comida. Misma idea, solo que ahora tomo los gastos diarios en comida en cada país, pero la idea es la misma. Multiplico las cantidades por el número de días, sumo y eso me tiene que dar igual al total de lo que me gasté en comida. Y lo mismo para los gastos adicionales. Y entonces, a partir de ese análisis, surge este sistema de ecuaciones lineales, donde las variables representan pues los datos que queremos encontrar. Las variables representan los días que pasó en Inglaterra, los días que pasó en Francia y los días que pasó en España. Naturalmente lo que viene es lo matemático, o para ser más preciso, lo operativo. Lo que viene es solucionar el sistema, naturalmente a partir del método que uno quiera, pues la idea es que tratemos de utilizar el método de Gauss-Jordan, que es como el que tenemos sistematizado, para darle respuesta a este planteamiento. Entonces, por favor, rápidamente solucionen el sistema y díganme cuánto da el valor de cada una de esas incógnitas. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando yo hago la matriz que me queda 30, 20, 20, sí, los datos. Si yo la multiplico por un décimo, se puede hacer y puedo aplicar Gauss-Jordan después, ¿cierto? Claro, porque eso es una operación elemental permitida, ¿no? O sea, yo puedo aplicar operaciones elementales, las que yo quiera, en el momento en que yo quiera. Naturalmente tratando de ir hacia el escalonamiento. Pero si tú consideras que necesitas multiplicar por un décimo, puedes hacerlo. En cada una de las ecuaciones puedes hacerlo sin problema. Profe, pero cuando yo intento averiguar los valores exactos de X1, X2 y X3, ¿tengo que volver a multiplicar luego por 10 para encontrar el valor o no? Para nada. No, Ok. no, porque es que estos números, o sea, estos son coeficientes. Entonces, si yo multiplico por un décimo, el valor de las variables no está siendo afectado. Lo que se está afectando son estos coeficientes a partir de esas operaciones elementales. Pues ahí no hay que volver a multiplicar por 10 ni nada. ¿Sí? Sí, profe, pero tengo que multiplicar a toda la matriz por un décimo, ¿cierto? Si lo necesitas, sí. O sea, si lo necesitas, sí. Si necesitas multiplicar todo por un décimo, bien. O por ejemplo, si tú puedes trabajar multiplicando solo esta por un décimo y eso te produce un 1 e intercambiando filas y de ahí en adelante con operaciones elementales, pues también lo puedes hacer así. O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran con las operaciones elementales. El objetivo es escalar. Pero ¿Sí? el resultado al final tiene que ser igual, ¿cierto? Sí, sí, porque estamos aplicando operaciones elementales. O sea, no nos estamos saliendo del método de Gauss-Jordan. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué había de cambiar el valor de las variables? Precisamente esa es la idea de Gauss-Jordan, que modifica el sistema, pero no modifica las soluciones.
O sea, las soluciones al final son las que corresponden al sistema original. ¿Sí es claro eso? Sí, profe, gracias. Listo, pues. Entonces, rápidamente, espero que ya tengan como cierta agilidad con este proceso. Si necesitan aplicar operaciones elementales como las que propone el compañero para simplificarse el sistema, pueden hacerlo. O si quieren trabajarlo a partir de las operaciones elementales en el esquema que hemos hecho hasta ahora, no hay. El propósito es el escalonamiento. Esa es la idea. Cuando alguien tenga la respuesta, por favor, nos la comparte. Profe, Dime. a mí, pues el resultado me dio que x1 es 6, x2 es 4 y x3 es menos 4. Entonces, solución propuesta. Ya la vamos a discutir. A ver si nos dio lo mismo. X1 es... ¿X1 es cuánto me dijiste? x1 es 6, Sí. x2 es 4 Sí. y x3 también es 4. ¿X3 cuánto? 4 también. 4 también. Yo quiero aquí hacer un pequeño comentario con respecto a este tipo de problemas. Cuando a uno le plantean una pregunta en un lenguaje, la idea es que uno responda en el mismo lenguaje. Si la pregunta es en lenguaje matemático, pues uno responde en lenguaje matemático. Pero si la pregunta es en un lenguaje contextualizado, lo ideal es que la respuesta venga en ese contexto. ¿A qué me refiero? La pregunta es, ¿cuál fue el número de días que pasó el viajero en cada país? La respuesta debería venir en ese espacio. Si yo respondo con variables a un problema que me hacen en un contexto, es posible que se pierda algo en la comprensión. Entonces, por ejemplo, si X1, o sea, uno hace la interpretación, uno se da su respuesta, pero luego tiene que traducirlo al lenguaje del problema. Entonces, X1 es el número de días que pasó en Inglaterra. Entonces, la respuesta es, en Inglaterra pasó 6 días. Porque el que plantea la pregunta, que posiblemente no entiende nada de estos cálculos, de esta teoría, lo que necesita es la respuesta
en los términos en que él planteó la pregunta. Entonces en Inglaterra pasó 6 días, X2 creo que era Francia, entonces en Francia pasó 4 días, y en España, que creo que es X3, pasó estos 4 días también. ¿Sí me hago entender con eso? ¿Sí es clara esa idea? ¿Todos de acuerdo con la solución? Profe, yo tengo una pregunta. Ahí Dime. me surgió la incógnita de que dice que 6 días pasó en Inglaterra, pero si ya habíamos sacado anteriormente la cantidad de días en Inglaterra, que eran 30, ¿por qué se modifican? ¿Dónde dice que pasó 30 días en Inglaterra? Ahí, más abajito de ese planteamiento, aquí, ¿cuáles son las incógnitas del problema? Dice cantidad de días que pasó en Inglaterra, Sí, es la X1. sí. ¿Y Y aquí dice que X1 es igual a 30? pues 30 por X1, ¿no? ¿No es lo mismo? No, claramente no. Claramente lo que estoy planteando acá es la relación entre la multiplicación de los datos, que este 30 son lo que gastó diariamente en plata en Ah, Inglaterra, ok, no ok. los días que pasó en Inglaterra. ¿Tú sí lo Ah, hiciste cuando lo planteé? O sea, hay que tener claridad sobre lo que es aquí. Aquí en ningún momento se calculó el número de días. Para eso tocaba solucionar el sistema. Aquí lo que se planteó es una información sobre gastos con el propósito de encontrar los valores de esas variables. sí, es que cuando yo le coloqué ahí, yo no le había puesto el valor o sea, el símbolo de pesos, perdón. ¿Sí En es mis claro eso? apuntes, O sea, sí es claro que, ¿qué son estos valores? Y, o sea, sí es claro como el sentido de todo esto. sí, Sí es ya, claro profe. que esos números son los que me permiten plantear el sistema, pero no son las respuestas a las variables. ¿Sí es eso claro para todos? Sí, profe. ¿Sí estamos de acuerdo con la solución? O sea, al aplicar el método, ¿a todos les dio esa misma respuesta? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, este problema en particular, tiene una estructura muy sencilla. Me refiero a su estructura a la hora de plantear el sistema. Vuelvo e insisto, y esta es la parte que a veces puede ser un poco complicada. Y honestamente, esto no es algo que uno enseñe, sino es algo que uno desarrolla a partir de mirar ejemplos, ejemplos, ejemplos y hacer ejercicios. Y es la parte de coger esa información y plantearla en términos de un sistema. Y entender correctamente en el sistema que se plantea el rol que cumple cada uno de los datos que aparecen. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Quiero mirar otros ejemplos, naturalmente. Quiero mirar este de acá. Entonces quiero que todos hagamos el ejercicio de leer cuidadosamente este problema que estoy planteando. Que entendamos el sentido, que nos hagamos una imagen mental de la situación que se plantea ahí. Y a partir de esa información que aparece ahí, tratar de plantear un sistema de ecuaciones lineales. Entonces quiero que se tomen 3, 4 minutos para leerlo. Una, dos, la cantidad de veces que sea necesario, hasta que se aseguren de entender la situación. ¿Sí? 3, 4 minutos.
Todos leímos ya el problema, con cuidado, todos lo entendemos. ¿Entendemos la situación? ¿O hay alguna pregunta que quieran plantear sobre el texto? No entremos todavía en lo matemático. Sobre el texto, que digan, no, no comprendo de qué trata lo que aparece ahí. O sea, en este tipo de problemas, naturalmente, un factor importante es la lectura antes de lo matemático. Si ustedes no entienden lo que están leyendo, pues naturalmente no hay forma de que uno pueda hacer un planteamiento matemático de eso. Entonces, supongo que todos entendemos de qué trata la situación. Hago un pequeño resumen, simplemente como por clarificar. Hay 3 especies de peces y a esas 3 especies de peces se les proporciona 3 tipos de comida. Las especies vienen numeradas, especie 1, especie 2 y especie 3. Y los alimentos vienen en letras, alimento A, alimento B y alimento C. Y la información que aparece ahí es cuánto consume cada pez, un pez de cada especie, de cada alimento semanalmente. Es decir, la información es decirme, mire, un pez de tal especie consume semanalmente tanto del alimento A, tanto del alimento B y tanto del alimento C. Esa es como la información que viene en los 4 primeros renglones. Son cifras, pero esas cifras representan eso. Entonces, cada pez de la especie 1, por ejemplo, consume semanalmente una unidad del alimento A, una unidad del alimento B, 2 unidades del alimento C. Miren que aquí no meten unidades de masa, ni de longitud, ni de volumen, simplemente unidades. Hagan de cuenta panes. Un pan de tipo A, un pan de tipo B y 2 panes de tipo C. Eso no tiene ninguno. O sea, el tipo de unidad que se maneje, digamos que no tiene mayor efecto en el planteamiento del problema. Lo importante es que estén en las mismas unidades todas. Entonces, aparte de eso, la información que tengo es cuánto se proporciona semanalmente de cada alimento. Entonces, del alimento A son 25.000 unidades, del alimento B 20.000 unidades y del alimento C 55.000 unidades. Y se asume que los peces se comen todo el alimento que se les proporciona. Es decir, durante esa semana, todos los peces del lago, entre todos, se comen 25.000 unidades de alimento A, 20.000 unidades de alimento B y 55.000 unidades de alimento C. Y la pregunta que se plantea es, ¿cuántos peces de cada especie pueden estar en el lago? Naturalmente estar alimentándose bien, es decir, alimentándose de acuerdo a los planteamientos que ahí se hacen. Ese es como un resumen de la lectura del problema. Al momento no me he metido con nada matemático. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son las incógnitas del problema? Y como yo les decía hace un rato, las incógnitas del problema vienen determinadas por la pregunta que haga el problema. Y el problema pregunta cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago. Entonces, naturalmente, las variables son la cantidad de peces de cada especie. Entonces, X1 es la cantidad de peces de la especie 1, X2 es la cantidad de peces de la especie 2, X3 es la cantidad de peces de la especie 3. Eso representan las 3 variables que vamos a plantear en este problema. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí, señor. Ahora viene el planteamiento del sistema en estas variables. Naturalmente el planteamiento viene en relación
con respecto a estos datos. Pero entonces debemos entender claramente qué es lo que son esos datos y cuáles son las relaciones que hay. Entonces quiero que miren cuidadosamente lo siguiente. Yo tengo que por cada pez de la especie 1 se consume una unidad del alimento A. De ese mismo alimento, cada pez de la especie 2 consume 3 unidades. O sea, estamos sobre los alimentos, ¿no? Un pez de cada especie, un pez de la especie 1 consume una unidad del alimento A. Un pez de la especie 2 consume 3 unidades del alimento A. Y un pez de la especie 3 consume 2 unidades del alimento A. Y yo sé que si yo multiplico la cantidad de peces por las unidades que consume de ese alimento, del alimento A, y sumo esas multiplicaciones, el resultado tiene que ser igual a la totalidad de alimento A que hay disponible. Y entonces la primera ecuación está relacionada con el alimento A. La primera ecuación es la ecuación, no es que sea el resultado, ¿no? No van a pensar que 1, 3, 4, que esos números de ahí son la cantidad de peces. Estos son los números para el planteamiento de las ecuaciones. Entonces, vuelvo y repito, del alimento A, cada pez de la especie 1 consume una unidad. Entonces, 1 por la cantidad de peces de especie 1, 1 por X1, es lo que consume de ese alimento los peces de la especie 1. Más 3 por X2, ¿de dónde sale este 3? Este 3 es lo que consume cada pez de la especie 2 del alimento A. Entonces, este 3 que aparece acá, lo multiplico por la cantidad de peces de especie 2. Más 2, ¿por qué 2? ¿De dónde sale ese 2? El 2 es lo que consume cada pez de la especie 3 de ese mismo alimento A. Entonces, 2 unidades por cada pez, por la totalidad de los peces, es lo que consumen los peces de la especie 3 de ese alimento. Y la suma de todo eso tiene que ser igual a la totalidad de alimento A que hay, que son 25.000 unidades. Y entonces de aquí sale esta primera ecuación. ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí eran las ecuaciones que ustedes tenían en la cabeza? Sí. Sí, señor. Con el alimento B se hace el mismo ejercicio. El ejercicio es, miren el sentido que tiene esto. Multiplico la cantidad de peces por lo que consume cada pez de esa especie del alimento B. Entonces, la totalidad de peces de la especie 1 por lo que consume cada pez de esa especie 1, más la cantidad de peces de la especie 2 por lo que consume cada pez de esa especie de ese alimento B. Y lo mismo con la especie 2. Igual a la totalidad de alimento B que hay, que en este caso son 20. Y lo último, pues es lo correspondiente al alimento C. ¿Sí es claro de dónde salen las ecuaciones? Sí, señor. Lo que viene ahora entonces es el ejercicio algebraico, el ejercicio de solucionar el sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya lo solucionaron? Quiero que se tomen 5 minutos, 7 minutos para solucionar ese sistema de ecuaciones. Y que me digan el tipo de solución que resulta.
¿Alguien ya lo solucionó? Sí, profe, pero no sé si está bien. Listo, pues ya revisamos. Ah, Los pues demás, yo también lo solucioné, pero tampoco sé si esté bien. vamos a revisar eso. Creo que no sé si tengo el planteamiento acá de la solución. Tengo la forma escalonada reducida. A mí me dio esta. Sí, profe. Sí, Ujú. señor. Sí, igual. Sí, profe, igual. O sea, uno aplica Gauss-Jordan y a mí me dio esa representación escalonada reducida. Naturalmente, y esto es como lo que hemos estado discutiendo en las últimas clases, eh, nosotros, a partir de esa representación escalonada reducida, obtenemos el tipo de solución que se obtiene. Y yo creo que es claro, a partir de esta representación, que el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Qué significa eso? Significa que hay infinitas formas de organizar los peces en el lago de tal forma que puedan coexistir. No hay una única forma, no hay una única respuesta. Si yo quiero profundizar un poquito más en, digamos que, las soluciones, o sea, no solo decir que son infinitas, sino tratar de profundizar un poco, tratemos de mirar el análisis que hacíamos el lunes sobre lo que pasa cuando hay infinitas soluciones. Cuando hay infinitas soluciones, yo les decía a ustedes que hay dos tipos de variables, lo que llamamos variables independientes y variables dependientes. Esas variables independientes o dependientes, en este contexto aplicado, lo que me dicen es cuáles son las variables que nosotros podemos manejar a placer, a nuestro gusto, que esas son las variables independientes, y cuáles son las variables que dependen de otros valores, que esas son las variables dependientes. En este caso, las variables dependientes son x1 y x2. Recuerden que las dependientes son las que tienen pivote, x1 y x2. Y la variable independiente es la variable x3, porque es la columna que no tiene pivote. Esto, en nuestro contexto del problema, significa que esa variable x3 yo la puedo escoger libremente. Es decir, que hay infinitas formas de escoger x3. Ahora, una vez yo escojo el valor de x3, las otras dos variables dependen de este valor. Entonces quiero que miremos, por ejemplo, cómo funciona. Como yo puedo escoger x3, como yo puedo escoger la cantidad de peces de la especie 3, pues yo voy a escoger, por ejemplo, 6.000. Entonces yo digo, yo tengo 6.000 peces, o voy a meter 6.000 peces de la especie 3. Como las otras dos variables son dependientes, dependiendo de este valor, yo obtengo los otros valores. Y de ahí surgía ese despeje que yo les mostraba alguna vez, que era yo despejo, esto lo voy a poner aquí abajito, x1 igual, no olviden que es, las dependientes se despejan en términos de las independientes, menos 5x3 más 40.000, y la otra es
X2. Entonces miren cómo esa relación de dependencia se ve tan clara acá. Yo escojo X3, ese valor es libre, pero una vez escojo X3, el valor de X3 me da el valor de X1 y de X2. Entonces, por ejemplo, si yo meto 6.000 pesos, 6.000 pesos de la especie 3, que eso es X3, a partir de esta fórmula o de estas fórmulas, yo obtengo X1 y X2. Simplemente reemplazo los 6.000 y eso me da el valor de X1 y X2. Y cuando X3 vale 6.000, X1 vale 10.000 y X2 vale 1.000. Y entonces esta es una forma de organizar los peces en la laguna. Yo escojo el valor de la especie 3 y a partir de ese valor obtengo los otros dos valores. Variable independiente la escojo libremente, las variables dependientes dependen de esa variable independiente. Entonces, de alguna forma, esta no es la solución, esta es una de las posibles e infinitas soluciones que habría para organizar el correspondiente lago. ¿Sí es más o menos clara la idea? La idea sí, pero profe, no entendí por qué X1 equivalía a 10. Porque si yo tengo esto, reemplaza X3 por 6.000 y haz la cuenta de esto de acá. ¿Cuánto te da? Ya te digo, o sea, 5 por 6.000, ¿correcto? Sí. Me dan 30.000. Por eso, ¿Y y le toda esta quito? fórmula con este menos, Ah, ok. Ah, ok, ok. Sí. o sea, yo escojo el valor de X3 porque yo tengo infinitas posibilidades para escogerlo, pero cuando hago, por ejemplo, una forma de seleccionar, eso me determina las otras dos. ¿Sí? Sí. Entonces, a mí, cuando tengo 6.000 peces de la especie 3, a partir de esto, yo tengo que X1, que son los peces de la especie 1, deben ser 10.000 y X2, los peces de la especie 2, deben ser 1.000. A partir de esto, mira, el 1.000 sale, X3 vale 6.000, 6.000 menos 5.000 da 1.000. Ese es el X2. ¿Sí? ¿Sí es claro ahora sí de dónde vienen esos números? Sí, profe. Para todos, Sí, sí. Profe, yo tengo una pregunta. dime. ¿El valor de la independiente también puede ser igual a 0? Yo podría decir eso, pero, y aquí es donde aparece fuertemente el contexto del problema, y eso lo vamos a seguir desarrollando la clase del lunes con otros ejemplitos, un poquitico más pesados. Yo quiero aquí establecer como un paralelo entre lo que es lo matemático y lo que es lo real cuando uno habla de un problema de aplicación. Matemáticamente, yo puedo escoger cualquier valor para la variable X3. Matemáticamente hay infinitas soluciones y matemáticamente el valor de X3 puede tomar cualquier valor. Pero a nivel real, a nivel contextualizado, hay ciertos valores que se restringen, pero eso depende del contexto del problema. Por ejemplo, yo sé que yo no puedo hablar de valores negativos y eso no es matemático, eso es contextual, porque es que la cantidad de peces no puede ser negativa. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo en este problema doy valores que me den algún resultado negativo, de acuerdo al contexto del problema, esa posibilidad no es viable. Les doy un ejemplo. Si yo digo que meto 1.000 peces de la especie 3, cuando yo obtengo los otros dos valores,
con estas fórmulas, me da las siguientes respuestas. Me da 35.000 para los peces de la especie 1 y menos 4.000 para los peces de la especie 2. Y esa respuesta tú la reemplazas en el sistema y funciona. Es decir, matemáticamente la respuesta está bien. 1.000 peces de la especie 3 corresponden a 35.000 de la especie 1 y menos 4.000 de la especie 1. Pero en el contexto del problema, esta respuesta no tiene ningún sentido. ¿Y qué significa que no tiene ningún sentido? Que esta situación no es posible. Por más que matemáticamente la solución esté bien, en el contexto del problema, la respuesta para este caso no tiene ningún sentido. Entonces, cuando tú me dices, X3 puede valer 0, si yo puedo decir, no meto ningún pez de la especie 3. Pero cuando eso pasa, mira que X2 valdría menos 5.000. Si X3 valiera 0, X2, que depende de X3, valdría menos 5.000. Y esa respuesta en el contexto no tendría ningún sentido. Entonces, aquí aparecen factores que van más allá de lo matemático. O sea, Gauss-Jordan lo que hace es resolver en el sistema. Pero ya al momento de la interpretación de la información, entran factores que no son matemáticos, que son del contexto del problema, que naturalmente depende del conocimiento del contexto que tenga la persona. Si, por ejemplo, es un problema de ingeniería, y voy a escoger alguna de las ingenierías que debe haber acá, química, si es un problema de ingeniería química, Gauss-Jordan va a dar una respuesta, o puede dar infinitas respuestas, pero es el profesional del área el que mira esas respuestas y dice, no, esta respuesta no tiene sentido en el contexto, o sea, matemáticamente está bien resuelto, Gauss-Jordan está aplicado bien, pero esa respuesta no tiene sentido. Y si no tiene sentido, es porque esa respuesta no se puede considerar dentro de la solución del problema. Entonces, aquí, cuando uno entra a hablar de problemas aplicados, aparecen un montón de restricciones propias del contexto que no tienen que ver con lo matemático. Y no es que Gauss-Jordan se haya hecho mal, Gauss-Jordan lo aplicamos bien. Y que eso es una solución del sistema, esos son soluciones del sistema. Pero en el contexto habrá soluciones que no tienen sentido. Un ejercicio que a veces es muy complejo y que preferiría no entrar a profundizar es determinar cuáles valores de todos esos infinitos tienen sentido. Establecer como un intervalo o un rango en el cual las respuestas tengan validez. O sea, ya sabemos que 6.000 peces de la especie 3 se pueden meter, ya sabemos que 1.000 no por el contexto del problema. Entonces uno pregunta, bueno, entonces, ¿de cuántos a cuántos puedo meter para que el problema tenga sentido? Entonces es un problema mucho más pesado. O sea, digamos que a nivel matemático, la respuesta es esta. La respuesta es, tiene infinitas soluciones, puedo escoger la cantidad de peces de la especie 3 como yo quiera, y a partir de esas peces de la especie 3 obtengo X1 y X2. Eso es lo matemático. Pero ya cuando uno entra a analizar cada solución o cada posible solución en el contexto aplicado, pues ahí hay casos que se van a descartar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro eso? Sí, profe. Pues espero que eso dé como respuesta. Yo sé que eso a veces genera insatisfacción. Entonces dicen, entonces todo lo que hicimos no sirve para nada. No, claro que sirve. Miren, en este caso sirvió, porque me dio una posible respuesta. En este caso también sirve, porque me dice, esto no se puede hacer, no puedo meter 1.000 pesos. Porque eso me genera una respuesta que no tiene sentido en el contexto.
Eso toca mirarlo con cuidado. Yo quisiera el lunes hablar de otros problemitas, como con infinitas soluciones y también con única solución, donde el contexto como que corrige algunos de los resultados matemáticos que es lectura. ¿Cuál es la parte que a mí me interesa clarificar? Porque se dañó esto. Esta parte. ¿Cómo se plantea? Que ustedes entiendan a partir de la lectura cómo lo traducen a un planteamiento. Ya lo demás es Gauss-Jordan y el contexto, el que lo delimita. ¿Sí estamos bien? ¿Sí estamos claritos? Sí, señor. De acuerdo a nuestro compromiso, hasta aquí iríamos por el día de hoy. El lunes quiero ver otros problemitas aplicados, como otros ejemplitos, con sus soluciones, con su interpretación, que discutamos como la lógica, que muchas veces es más lógica que matemática. Y por hoy, pues quedamos así, para que ustedes tengan, si gustan, espacio, para que lo aprovechen trabajando o en otras actividades que consideren. Nos veríamos entonces el lunes. Muchas gracias por su tiempo. Profe, una pregunta. Entonces, hasta el momento haríamos 3 actividades evaluativas y no hay ni quizzes ni nada. Es que las actividades evaluativas... ¿Quieren un quiz? O sea, si quieren les cambio la actividad 3 por un quiz o un parcial. No, preguntaba si eso es lo que íbamos hasta el momento. O sea, es que, a ver si es claro. Ustedes suman el porcentaje de las 3 actividades. ¿Cuánto da el porcentaje total de las 3 actividades? El 100%, profe. Entonces no hace falta ninguna otra actividad para este primer corte, ¿cierto? Cierto. Entonces, yo no hago quizzes. Claro que, ya que lo plantean, para el segundo corte, si quieren hacemos un quiz o un parcial, con cámara prendida, con todo eso. Por este primer corte, yo simplemente desarrollé las 3 actividades para evaluar ese primer corte. Eso no les había dicho eso. Yo pensé que esa parte había sido clara, que estas 3 actividades cubrían todo el primer corte. Sí, profe, ya había dicho, sí, señor. Que esta tercera costaba el 50%. Entonces, pues eso es, ¿no? Bien. Listo, pues. Entonces, nos vemos el lunes. Gracias por su tiempo y su atención. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Diana Grajales, tus Señor. actividades no me aparecen en Moodle, tus actividades. Qué pena como decírtelo así, pero es que me inquieta, porque tú siempre vienes a clase, pero tus actividades no aparecen en Moodle. ¿Me las enviaste por otro lado? No, es que no sé cómo enviarlas al sistema, no sé si... Debiste haberme dicho para enviármelas por correo, porque es que la fecha ya se ha pasado. Envíamelas, pero te las califico sobre 4. O sea, las 2 que ya se vencieron, te las califico sobre 4. ¿Listo? Ah, bueno. Pero envíamelas por correo ya, sobre 4 te las califico. Y pues Bueno. la que es para el martes, si me la subes a tiempo, esa sí te la califico sobre 5. ¿Listo? Ah, listo. Sí. Rosa, dime. Profe, ¿esta clase queda de una vez en la plataforma? Dime, perdón. ¿Esta clase queda, o sea, queda grabada de una vez en la plataforma o después de 3 horas queda subida? O sea, Es cuando pueda subirlas. O sea, lo que pasa es que yo descargo y subo a YouTube y subo eso. O sea, yo trato de hacerlo el mismo día, pero para subirlo a la plataforma, pues toma un tiempo. ¿Sí? Ok, profe. Lo otro es que el profesor dijo que pues la primera actividad la subiera a Moodle, ¿cierto? Sí. O sea, todavía... Ah, ok. Sí, o sea, trata de eso. O sea, creo que puedes todavía. O sea, como ya me la enviaste por correo, no hay problema. Sino es que es para que en Moodle aparezca la evidencia, lo mismo día, para que también aparezca la evidencia. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, pues.